considerado procedente y fundado, se abordará el estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Es decir, si se declara improcedente el recurso contencioso administrativo, no hay materia de amparo. Y es donde vimos que no son 3 instancias, son 4. Son 4 instancias. Amparo, diré 170. Entonces, ahí está. No estoy mintiendo. Ahora vamos a ver el 107. Artículo 107. El amparo indirecto procede, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o por motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio quejoso. Amparo contra normas generales autoaplicativas y heteroaplicativas. Y luego me dice: para efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, y no la de los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones de los estados, las leyes federales, locales, reglamentos federales, locales, decretos, toda norma de observancia en general. Entonces ya vimos, no es lo mismo la ley que una norma general. Pero también hablo de los tratados internacionales. ¿A poco también los tratados internacionales tienen esa facultad autoaplicativa? Porque pudiera ser que te quieren aplicar una cuestión que esté prevista en un tratado internacional, pero que sea perjudicial. Acuérdate del famoso principio pro persona, que a veces, no porque la norma sea de mayor rango, quiere decir que sea la que más beneficie a la persona. Aquí no nos interesa la cuestión de la jerarquía, sino la que otorgue la mayor protección más amplia. Bien. Ahora, fracción segunda. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Amparo contra actos materialmente administrativos. ¿Sí? Nos los está distinguiendo de un tribunal, por eso insisto, no confundamos a los tribunales con las autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales. Ellos no desahogan procesos o juicios, sino procedimientos. Y esto nos lo clarifica la fracción tercera. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Siempre que se trate de, inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiese quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Y, inciso B, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos superados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí Hugo Lázaro y compañeros que están también allá a distancia, a veces confunden la fracción tercera inciso B con la fracción quinta. En ambos casos nos está hablando de actos de imposible reparación, pero la diferencia es que la fracción tercera habla de que esos actos se dan en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y la fracción quinta me habla de actos de tribunales propiamente dichos, es decir, se dan dentro de un proceso o juicios. Por eso, insisto, importantísimo saber teoría general del proceso. Si no distingo entre procedimiento y proceso, estoy perdido, porque aquí es donde vienen los errores en la práctica profesional. ¿Y por qué? Vamos a ver la fracción quinta, fíjate, dice: contra actos en juicio, ahí está, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos integrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea,
Si te das cuenta, parece que nos dice lo mismo, pero la diferencia está entre que uno nos dice procedimiento y no cuando dice juicio. ¿Sí? Los procedimientos no se dan ante un tribunal, sino ante una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales. Ejemplo, el juzgado cívico no es un tribunal, no pertenece ni al Poder Judicial, ni tampoco es un tribunal de justicia administrativa, no es un tribunal laboral, no es un tribunal agrario. ¿Qué es? Es una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales porque hace o desahoga procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Eso no lo sabía. Y por lo tanto no puede cometer violaciones dentro del procedimiento, ¿verdad? Y dejarme en estado de indemnización. Entonces, hasta ahora está resultando cierto lo que estamos mencionando. Fracción cuarta. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Vuelvo a insistir, me está haciendo referencia a actos de tribunales, no de autoridades administrativas. Hasta ahorita ya terminamos de hablar de la autoridad administrativa. Entonces la fracción cuarta me dice que son actos de tribunales realizados fuera, ya explicamos qué es un acto fuera, o después de concluido. Y el siguiente párrafo me deja más claro que son actos de ejecución. Dice, si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada dentro del procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Permítame, Lucía, ahorita le doy el uso de la voz. Dice, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, de adjudicación y de la entrega de bienes rematados. Eso es otra materia civil, mercantil, fiscal, por ejemplo, en cuyo caso serán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Entonces me está hablando del procedimiento de ejecución, es decir, el cumplimiento de la sentencia, y me dice que procede contra la última resolución, es decir, la que da por cumplida la sentencia sin excesos ni defectos, o la que ordena el remate, me dice, ¿no? Bien, Lucía, adelante. Perdón, Bien. no me equivoqué, puse la palabra. No quería hablar entonces de esa. No se preocupe. Bien, entonces, fíjense, primero me habla de actos fuera. ¿Sí? O sea, los actos fuera son aquellos que se llevan previo al inicio del proceso de juicio. Ya quedó claro, el proceso inicia con la demanda por regla general. Excepción, materia penal y materia administrativa disciplinaria. Materia penal, ya lo vimos, inicia con la celebración de la audiencia inicial. En materia administrativa disciplinaria, con la remisión del expediente del órgano de control interno al Tribunal de Justicia Administrativa para que éste resuelva si es administrativamente responsable o no. ¿Sí? Y esto se da sobre todo en cuestión de faltas graves, porque por ahí también es inconvencional ese sistema.